Gracia y paz, hermanos, en esta mañana. Pueden tomar asiento. Ando con 20 papelitos. A ver si calman los nervios, pero no lo calmo. Bueno, para los que no saben, el pastor está de vacaciones con su familia. Dios mediante, el domingo próximo ya va a estar con nosotros y vamos a compartir la cena del Señor. Amén. Así que hoy nos dejó acá a Javi y a mí para llevar adelante la reunión. Primero a Dios. Amén. Dejen abiertas sus Biblias en Romanos 15. Ese va a ser nuestro pasaje base del sermón de hoy. Hoy vamos a hablar de algo importante que quizás, porque hemos visto, charlado con el pastor, no sucede mucho en Roca Eterna, pero está en nuestro deseo que fomentar y que todos podamos llegar a la consejería bíblica. Amén. La consejería que lamentablemente tiene un mal significado y vamos a ver si hoy podemos llegar a darle un sentido más reformado y que podamos llevar adelante esto que es muy importante y es una herramienta muy útil que el Señor nos deja. Poder vivir en comunión con los hermanos juntos y soportarnos unos a otros las cargas, como dice en Gálatas. ¿Amén? Entonces el título de hoy es Consejería Bíblica, el acto de amar y acompañar. Aconsejar. Aconsejar es un proceso por el cual buscamos ayuda y la dirección de Dios en algo específico que nos está pasando, tanto en nuestra vida como en la vida de nuestra familia. Y provee una ayuda primordialmente mediante el uso y la aplicación de la Biblia. Amén. Todo creyente es parte de un proceso de discipulado, donde experimenta crecimiento progresivo a la par de la santificación. Pero la consejería es un proceso enfocado para tratar una necesidad particular. Muchos teólogos lo llaman un proceso de discipulado intensivo. Ahora, vamos a Romanos 15. Pablo explica dos elementos fundamentales y claves en lo que nosotros podemos llegar a entender lo que es la consejería bíblica. Romanos 15 y el verso 4, que dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Y acá tenemos el primer elemento, que es, justamente Javi hablaba hace un rato, la esperanza. El principio es de llevar la esperanza a un alma necesitada, depende esencialmente de ministrar la palabra de Dios. Por eso el apóstol habla de que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza y esperanza viva, como es la que explicaba nuestro hermano. Y el segundo punto habla un poquito más adelante, que dice: y la consolación de las Escrituras, nuevamente nombro y cito, tengamos esperanza. ¿Y cuál es el punto, el vértice donde esta esperanza viene? El Espíritu Santo, el proceso de llevar esperanza a un alma necesitada, depende de la intervención particular en cada persona del Espíritu Santo. Entonces, el consejo comienza en Dios y termina en Dios. El consejo arranca con la administración y la lectura y entendimiento de la Biblia y la intervención del Espíritu Santo en santificación nuestra. Es imposible que nosotros leamos la Biblia y si no recibimos un entendimiento de parte del Espíritu, que es el que obra en nosotros para santificación, jamás comprenderíamos, jamás podríamos encontrar consolación y jamás podríamos encontrar esperanza
en la palabra de Dios. Sería como leer un libro sin tener ningún tipo de sentimiento ni reflexión respecto a lo que esto nos quiere enseñar. Ahora, el proceso de llevar esperanza a un alma necesitada depende, como decía, de ministrar las Escrituras. Es la fuente por la cual Dios da gozo, consuelo, fortaleza y guía. Es una distinción importantísima. Aunque como seres humanos, nuestras palabras pueden mostrar afecto y atención, la realidad es que el alma solamente podrá ser sanada y fortalecida si es expuesta a la palabra de Dios. Ahora, cuando habla del segundo elemento que nombramos recién, que es el Espíritu Santo, que es el agente de la consejería bíblica, en el verso 13, si nos vamos un poco más adelante, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando nos habla, el proceso de llevar esperanza a un alma depende de la intervención del Espíritu. Es ese agente por el cual Dios aplica la palabra a nuestro corazón. Entonces, ahí está la combinación. Por un lado, tenemos el escudriñamiento de las Escrituras y por el otro lado, la intervención totalmente afuera de nuestro hacer, sino la intervención misma de Dios a través del Espíritu Santo para que esa palabra tenga frutos en nuestro corazón y nos lleve a reflexionar y a llevar un cambio dentro nuestro, de ahí en adelante. Podemos cerrar que la consejería bíblica es el proceso por el cual un creyente, consejero, toma la palabra de Dios, la enseña de manera sistemática a otra persona en necesidad, que sería el aconsejado, y mediante oración se encomiendan a la obra del Espíritu Santo para encontrar la ayuda necesaria. Hablamos entonces de que la consejería bíblica es teología aplicada, no es más que eso. Dichamente esto anterior, es obvio que la consejería va a empezar en Dios y va a terminar en Él. Nosotros mismos somos instrumentos de Él. Él es el que sana, Él es el que da la palabra al que aconseja, Él es el que hace que el que recibe la palabra la reciba, y Él es el que hace que el aconsejado pueda tomar un rumbo respecto a lo que Dios encomienda. Entonces, necesitamos, con humildad y fe, confiar en el poder de Dios y suficientemente necesitamos esa gracia para amar a las almas necesitadas. Voy a tomar un poquito de agua porque de los nervios ya... El pastor me mandó un mensaje hoy a las 5 de la mañana. Debes estar inquieto, no puedes dormir, tranquilo, me dice. Y yo por adentro le decía, ¿cómo, pastor? ¿Cómo hago? Pero bueno, vamos a seguir. Ahora, ¿cómo somos efectivos nosotros, los hijos de Dios, para aconsejar? No sé si a ustedes les pasó, pero en mis primeros años de caminar con el Señor, me pasó que la consejería era una medida extrema cuando ya no había solución a un daño o a una necesidad. Si pedíamos consejo al pastor, era porque no había ninguna forma, ninguna salida que a nosotros se nos pudiera ocurrir. Y estábamos sustancialmente desesperados. Y eso es lo que la mayoría de las iglesias pasa. Por otro lado, también pasaba que si veníamos mal, lo primero que te decían es, ¿estás leyendo la Biblia? No, bueno, ahí está el problema. O también nos mandaban a hacer devocionales, o nos mandaban a escuchar la prédica y quería decir que si necesitamos consejería era porque no estábamos entendiendo lo que se estaba hablando en la iglesia. Entonces, ¿eso qué lleva? Lleva al hermano a nunca querer ir a consejería. ¿Por qué? Porque como decía antes, busca simplemente como última necesidad esa herramienta que Dios nos deja, cuando en realidad tendría que ser una de las primeras. Otra muy común es también que se habla desde el púlpito y lee tu Biblia en privado y se te van a resolver los problemas. No.
tampoco es eso. Vamos a romper estigmas de lo que es la consejería bíblica. ¿Por qué? Porque vemos en los evangelios que Jesús predicaba en multitudes y también predicaba en casas. En Marcos 10 habla que cuando los discípulos volvieron en la casa, le preguntaban a Jesús y él los ministraba personalmente, haciendo preguntas, contestando situaciones del corazón, obrar para salvación, para edificación. Y aún con los discípulos había una interacción y tiempo para instruirles y estar con ellos. En Marcos 10:10 lo pueden ver. Ahora, la palabra aconsejar puede causar cierta distracción. En los últimos 100 años, esta palabra se asoció con terapias seculares, expertos, entrenados, psicólogos universitarios, en el cual nosotros vamos a decaer primeramente ante ellos que al cuerpo de Cristo. ¿Y por qué estamos cerrados en ese sentido? La psicología es una ciencia inexacta, no tiene mucha comprobación. ¿Y cuál es lo principal? Que va muchas veces en contra de lo que nos dice la palabra. La psicología, el problema no es la persona, sino que el problema son sus circunstancias, sus momentos, hasta inclusive sus genes. Entonces, la psicología lo que dice es, vos no sos el problema es tu alrededor, tu pasado, tu genética, pero vos no. Y la Biblia nos dice absolutamente lo contrario. Nosotros somos el problema. Nosotros somos los que estamos mal y necesitamos la palabra de Dios para poder ser transformados y poder vivir una vida dignamente a la luz de la palabra. Podemos hablar, Freud, que es el padre de la psicología. Freud decía que era un judío que odiaba a Dios. Entonces, como cristianos, ¿qué podemos esperar si el padre de una ciencia dice eso respecto a nuestro Padre? No digo que no haya circunstancias en que tengamos que utilizar la psicología. Hay muchos métodos en los cuales nos sirve como psicología social, instructiva, para derivarse a través de las masas y ver qué puede llegar a interesarte a la hora de estudiar o tener un estudio universitario, la psicología social, la psicología instructiva en los niños, porque hay muchas veces que los nenes tienen déficit de atención y es necesario algunos tratamientos psicológicos en el cual el niño pueda llegar a tomar esa atención necesaria que quizás los padres no se lo pueden enseñar en las casas. Pero como hijos de Dios, la psicología individual o personal, o como se llama en la ciencia, el psicoanálisis, no va de la mano para nosotros que creemos en la suficiencia de las Escrituras, que la Biblia tiene todo lo necesario para que nosotros podamos llevar una vida agradable para Dios. Amén. Entonces, el concepto de consejo no nació del hombre. Es más, un cambio en la cultura en las iglesias, como estamos viendo, romper estigmas para poder cambiar eso, en que buscar ayuda sea lo último que hagamos. Ahora, este cambio en el pensamiento de que solo los profesionales pueden tratar estas cosas permitiría a la gente reconocer la capacidad del cuerpo de Cristo para servirse los unos a los otros a través del discipulado y las relaciones. La Biblia es clara para hablar en nuestras vidas, en todas nuestras áreas de lucha. Vamos a 2 de Timoteo. Lo bueno es que hoy no estoy transpirando. Estoy nervioso, tembloroso, pero no estoy transpirando. 2 de Timoteo 3, vamos a leer versículos 16 y 17. Y ahí es donde se cae toda barrera, saber del psicoanálisis, de la terapia cognitiva. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Se acabó cualquier base y fundamento en que un cristiano puede pensar que la psicología lo puede ayudar
más que la palabra de Dios. Y no importa la edad y tampoco importa el problema. La Biblia y los medios de gracia que el Señor nos dejó en esta tierra son suficientes para nosotros llevar a cabo todos nuestros problemas. ¿Y por qué decimos esto? Vamos a un nombre como le dicen a Dios. Isaías 9:6 habla que uno de los atributos de Dios es que Él es consejero. Básicamente, el primer ejemplo que podemos ver es en Génesis 3, cuando Dios tiene una interacción con Adán y le hace preguntas específicas para tratar con el corazón y la situación de él. Después tenemos, por otro lado, consejero, que es un concepto que se encuentra también en la Biblia. Si vamos a Salmos 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta distinción de consejería habla muy bien acá en Salmos 1, que con frecuencia uno en su diario vivir recibe consejos, sean buenos o sean malos. Si miramos con la lupa esta parte de la Biblia, es importante que la iglesia se ocupe de la consejería de los hermanos, no solo desde el púlpito, sino debajo de él, para poder ministrar en base y desde todo el consejo de Dios, que siempre apunta a Él y a su Evangelio. Ahora, nos es de suma importancia, como decía, utilizar esta herramienta que tenemos nosotros sus hijos, porque como nombré al principio en Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Nos es común haber vivido ejemplos en personas, en uno mismo, en un tema en particular, en cual la Biblia nos habla respecto a un problema que tenemos, pero no nos habla de todo el problema. Porque obviamente, si bien aceptamos que la Biblia es atemporal, asocial, hay circunstancias claves en las cuales no sabemos qué hacer. Por ejemplo, posiblemente yo en un futuro tenga diabetes y sea hipertenso, porque mi mamá tiene eso. Entonces, yo no veo donde el apóstol Pablo acá me hable respecto a la hipertensión y a la diabetes, pero sí tenemos bases y fundamentos en los cuales apoyarnos a la hora de sobrellevar un problema, un consejo, una dificultad que estamos pasando en el diario vivir. Pero ¿cuál es el problema? Cuando nos deja eso a nosotros mismos y la conciencia librada en el campo de batalla. Muy dentro nuestro sabemos bien que lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer está mal. También sabemos que eso va a afectar plenamente nuestra situación, si es con la otra persona, si es con la familia, si es con la iglesia, puede afectar, si es un pecado muy fuerte, afecta nuestra reputación dentro de la congregación. Y muchas veces callamos. ¿Cómo le voy a contar a un líder que tengo problemas con la pornografía, que tengo problemas con la mentira? Yo acá se los digo hoy, hermanos, yo tengo un problema con la mentira respecto a la comida. Muchas veces mis mentiras piadosas llevaron a mentirle a mi esposa para yo decir, me voy a comprar un sándwich y no le voy a decir nada. Es una mentira piadosa, mínima, leve. No estoy afectando el carácter de Dios, pero no. Preparando este sermón, fue Dios mismo
que a través de su palabra me llevó a mí a querer contarles esto, para que sea un hincapié que ustedes cuenten sus cosas a los líderes. Tenemos un pastor, somos 3 diáconos en los que ustedes pueden recaer y comentar su problema. Porque yo pensé que esto que me estaba pasando no me iba a afectar en nada. No estoy adentro de un pecado fuerte, de pornografía, de infidelidad. No es nada. Pero llega un punto en que ese pecado mínimo afecta nuestra relación, internamente y externamente. No vayamos a evitar esa vida piadosa que Dios nos habla y nos encerremos en nuestra idea y ejecutemos el plan en el cual nuestro deseo busca cumplirse. Generalmente, casi siempre, esas cosas salen mal. Sabíamos que iba a terminar así desde un principio, pero aún así la llevamos a cabo. Ya casi destrozados por la mala decisión que tomamos, vamos en busca de ese consejo cuando ya las cosas se salen de nuestras manos. O alimentamos más nuestra carnalidad en busca de ese consejero que va a decirnos lo que nosotros queremos escuchar. Porque como decía antes, diario vivir recibimos consejos buenos y malos. Y cuando nos hundimos aún más en nuestro pecado, en vez de buscar el consejo de esa persona que sabemos que es piadosa, vamos a buscar consejos del que sabemos que nos va a apoyar en lo que estamos haciendo mal. Y estamos alimentando nuevamente nuestra carnalidad para seguir indefectiblemente ese camino a la alimentación de nuestro ego y pecaminosidad. Esa es la base principal por la cual hoy les estoy hablando de esto. Somos un cuerpo en el cual Dios nos dotó de dones, a cada uno de nosotros, para ayudarnos los unos a los otros. Decía recién, tenemos un pastor, tenemos 3 diáconos, tenemos líderes, en el cual sin pedir ningún tipo de compromiso, sin tener ningún tipo de deuda, un consejo a cualquiera de esas personas. Y estoy seguro que bíblicamente van a buscar la manera de serte de bendición. No dejemos que esos pecados secretos o acciones secretas a la visión de los hombres se lleven a cabo. Recordemos una de las cualidades de Dios: Él lo ve todo, Él lo sabe todo. Podemos escondernos de nuestro hermano para mantener nuestra reputación, pero de Él no nos vamos a esconder nunca. Nunca nos vamos a esconder de Él. Ahora, cuando una iglesia se compromete con aconsejar personas, mostramos que estamos dispuestos a acercarnos a las trincheras de la vida diaria y amarnos con la compasión que nos amó Cristo, encarnado. Mostramos que al predicar la palabra de Dios, tan importante como suena, es solo el principio del ministerio, no el principio del fin. Si el ministerio de la palabra no se conecta con los pecados y sufrimientos de las personas que son expuestas, que son discipuladas en la iglesia, no sirve. Antes de preparar este sermón, o cuando tenía la idea, antes de que el pastor se vaya, le digo: pastor, hay muchas personas que están en consejería. No se lo quise preguntar por mensaje, sino que se lo pregunté cara a cara. Y me miró con cara y me dijo: no hay muchas personas. Son muy pocos los que buscan consejería. Obviamente nos iba a adentrar más al tema, porque así como él, nosotros los diáconos sabemos que lo que se habla con una persona tiene que quedar con esa persona. Y lamentablemente yo miraba dentro mío y yo mismo también decía: hay cosas que podría hablar en consejería y no las estoy hablando. Es algo que nos es necesario cambiar como congregación
para poder llevar adelante una vida más piadosa. Estamos enfocándonos todos los martes en buscar que el cuerpo de Cristo busque en oración más al Señor. Y así como buscamos la oración, también debemos buscar el consejo sabio que viene de su palabra. Y espero en lo más profundo de mi corazón que el día de mañana estemos todos en consejería. Porque creo que así como yo, como mi esposa, que es con la que comparto todos los días, con mis papás, tenemos problemas, tenemos sufrimientos, tenemos preocupaciones, tenemos dudas, porque no entendemos bien algo de la Biblia en contexto, y nos es necesario a veces un consejo. Y no pregunto porque no entiendo Juan 3:16. Es algo sencillo para algunos, pero para otros no. No nos tenemos que sentir mal porque no sabemos. Nos tenemos que sentir mal porque no buscamos el consejo de Dios como nos manda Él. Soportar las cargas los unos a los otros. Creer en esa persona, en el lugar que ustedes se congregan, que son los líderes, que creemos que están puestos por medio de Dios, y Dios nos manda a sobrellevar las cargas los unos a los otros, y no lo hacemos. Pensamos que con nuestro intelecto podemos llevar a cabo la obra. Pensamos que con nuestro pensamiento y nuestras formas de actuar, ese problema va a desaparecer. Creemos, muchos también, en que Dios va a ser el que nos quite ese problema. Y amén. Así lo va a hacer. Si estamos pasando por una tribulación, por una bendición constante de solo pensar que respiramos cada día, es algo que Dios nos da. Pero también Dios nos da, hermanos, en los cuales nosotros recaer para que nuestra carga se haga más leve. Una iglesia debería considerar la consejería bíblica si quiere demostrar la compasión del Padre, la compasión del Hijo y la compasión del Espíritu Santo. En un entorno donde abundan mensajes de superación, de autoevaluación, del vos podés, del vos vas a salir, del reclamá tu bendición, del tocata donde te duela y cree que Dios te va a sanar y vas a ser sano. En ese lugar nosotros tenemos que saber que el único que obra y orquesta es Dios en nuestras vidas. Y es el único, Él mismo, que nos manda a soportar juntos este camino, que es difícil, es largo, es complicado. No quiero elevar mucho la voz porque se me va a acoplar. Me voy a alejar un poquito. Es complicado, pero nos lleva y nos obliga como hijos de Dios a buscar en todas las partes en las que estamos mal. A buscar y usar todas las herramientas de gracia, los medios que Dios nos dejó en esta tierra para poder caminar este camino. Tenemos que mostrar, tenemos que hablar el poder del Evangelio para atacar temas del día a día de las personas, ya que sabemos que el tema circunstancial o el tema importante no son las circunstancias de lo que estemos pasando, sino que el tema importante es nuestro corazón. Y es que nuestro corazón, que es engañoso, nos lleve siempre a buscar al Padre, nos lleve siempre a buscar el consejo de una persona piadosa que vive el mismo camino, lee el mismo libro que vos, busca el mismo Dios que vos, ora al mismo Dios que vos, le pide al mismo Dios que vos, sufre por el mismo Dios que vos. Y ese mismo Dios que vos es el que sufrió, es el que creó un plan de redención desde antes de la creación del mundo, es el que mandó a su Hijo a morir por tus pecados, por mis pecados, es el que nos lleva a través de su Espíritu Santo en santificación progresiva. Él es el que nos dio la promesa
y la promesa de la esperanza viva, como dijo Javier, de que un día terminemos la batalla, terminemos la carrera y nos diga buen siervo fiel. Es el mismo Dios, no es otro, no es diferente. Busquemos el consejo de la persona que busca lo mismo que nosotros. Creamos en que esa persona no va a andar, quizás el miedo de muchos es, no, pero si le cuento mi problema a él, se va a enterar toda la iglesia. Si le cuento mi problema al pastor, se va a enterar toda la iglesia. Yo no quiero arruinar mi reputación. Hermanos, no tenemos ninguna reputación. Somos todos hijos de Dios. Todos tenemos problemas, todos pecamos. Sea pecados diferentes, pero constantemente todos lo hacemos. Es de sabios buscar querer salir de eso en lo que estamos encerrados, en los que no podemos salir. Es una puerta que está entreabierta, que solamente nosotros vemos, y se asoma eso que nos golpea todos los días, que nos golpea a querer hacer lo que Dios no quiere que hagamos, que nos lleva en la intimidad, en lo personal, a mostrar nuestra carne florecida, flor de piel, que solamente nosotros sufrimos después el peso, después de haberlo hecho. Nuestra conciencia y el Espíritu que nos dice, otra vez lo hiciste. Y es un trabajo hasta que nosotros volvemos a ver la cruz y volvemos a creer en que Dios pagó por todos nuestros pecados. Es algo que tiene que ser instantáneo, pero no todos tenemos el mismo recorrido. Algunos instantáneamente se dan cuenta de lo que Jesús hizo por nosotros y sabe que vamos en un proceso de santificación y que eso lleva tiempo. Otros están días, semanas, luchando con la culpa. Qué fácil sería recibir un consejo de alguien que le diga, tranquilo, a mí me pasa lo mismo. Hoy cumplimos 7 años de que nos casamos con mi esposa. Y sigo pasando por las mismas circunstancias que pasaba al principio cuando me casé y antes de casarme. El temor por que no salgan las cosas como yo quiero, muchas veces las mentiras piadosas, y veo el amor de Dios en cómo mi mujer me soporta. ¿Por qué? Mi pecado no termina siendo tan oculto, porque lo ven físicamente. Y ella lo ve cuando me tiene que comprar un pantalón. No bajo de medida. Pero hoy lo expongo ante ustedes y les digo, necesito de sus oraciones por eso. Y espero que ustedes también, llegue un momento en que vayan, no les digo que lo vengan a decir acá adelante, pero que puedan hablar con alguno de nosotros por la circunstancia o el problema que estén pasando. Primero lo que vamos a hacer, hermano, vamos a orar. Si hay algo que nos venga a la mente para decírselos que está acá, se lo vamos a decir. Si no, bueno, sé tu problema, voy a orar por vos, déjame que busque en la Biblia lo que o a mí me parece que te puedo dar un buen consejo. No vamos a decirle algo pronto. No espere venir a consejería y que le demos una respuesta inmediata, pero quédese tranquilo que vamos a estar orando por ese problema que usted esté pasando. ¿Amén? No sé ni cuánto tiempo voy. 12 menos cuarto. Pero bueno, no sé cuánto pasó. El pastor me dijo que sean 40 minutos, 45, no sé cuánto vamos. Me olvidé de mirar la hora cuando subí. Pero bueno, espero que esto sea un hincapié a que ustedes puedan contar sus cargas y podamos llevarla adelante juntos, como Dios nos manda, así como llevamos este camino de la fe. Amén.